Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Grounding Nomads con su host Colomba Dumay. El día de hoy les quiero hablar de la neurociencia de la meditación. ¿Y quién soy yo? Yo no soy una neurocientífica, pero sí una persona que medita desde hace 2 años, más de 2 años, 2 años y medio, casi 3. Y el día de hoy les quiero hablar del libro que me acabo de leer, que se llama El espejo del cerebro por Nazaret Castellanos, una persona que sí es una neurocientífica y está muy metida en la investigación de la neurociencia y la meditación. Entonces el día de hoy les voy a compartir muchas de mis notas porque es muy interesante todo lo que leí. Por si todavía no lo saben, aunque lo he gritado por todos los 4 vientos, o 5 vientos, 4 vientos, lo he gritado por todos los vientos, tengo un curso de meditación y autoconocimiento que se llama Ser Humano Consciente. Es un curso en el que por 24 días tienes audios de meditaciones y visualizaciones guiadas y 21 de esos 24 días además tienes clases en las que te comparto las bases de mi camino espiritual y son clases que te van a ayudar a autoconocerte mucho y traer mucha luz a las distintas áreas de tu vida. Si es que sientes un llamado parecido a los llamados que yo he tenido, este curso es para ti y está disponible por un precio muy accesible. Para lo que es muy barato. Así que aprovecha, hazte un regalito y haz que Ser Humano Consciente sea tuyo. Y en el contexto de Ser Humano Consciente es que quiero hablar más de meditación. Y yo ya tengo algunos capítulos en que hablo de la meditación. Hay un capítulo en el que les cuento mi experiencia en el retiro de silencio y meditación al que fui, Vipassana, donde por 10 días estaba en silencio, 11 horas meditando. Me despertaba a las 4 de la mañana para ir a meditar por 2 horas. Desayunaba, después meditaba muchas horas más, hasta creo que era como las 9 de la noche que meditabas. Y tengo un capítulo en donde cuento toda mi experiencia con Vipassana. Después tengo un capítulo de cómo empecé a meditar. Y hay un capítulo de Ser Humano Consciente. Y en este capítulo vamos a hablar de la neurociencia de la meditación. La verdad es que yo, más que estudiar los estudios de los beneficios de la meditación, me he dedicado a practicar la meditación y ver los efectos que tiene en mí. Porque realmente la meditación es una de estas cosas que uno la tiene que hacer para poder entenderla y para poder vivirla. Da lo mismo lo que digan los estudios, da lo mismo lo que diga cualquier cosa. Tú lo tienes que vivir para saber lo que hace realmente la meditación y para saber lo que es. Entonces, no he leído demasiado sobre la ciencia que hay detrás de la meditación. Me he dedicado mucho más a estudiarlo desde sus orígenes, lo que dicen distintas culturas ancestrales sobre la meditación, cómo la practican en distintos lugares, más que la ciencia. Entonces, leer este libro que me acabo de leer ha sido muy revelador y me ha gustado mucho leerlo porque me ha puesto en ciencia todo lo que yo he ido viviendo y lo que he ido entendiendo. De hecho, es como cuando te metes en el camino de meditación con constancia, con disciplina y con estudio, aprendiendo de otras personas que meditan y aprendiendo de otras cosas que estudian sobre la meditación, es como que naturalmente vas entrando en un camino en donde las cosas van tomando sentido. Entonces, por ejemplo, yo en mi curso de Ser Humano Consciente, hay algunos días que partimos las meditaciones de pie, moviendo el cuerpo. Porque eso intuitivamente ha sido algo que yo he agregado a veces a mis prácticas. A veces yo, antes de meditar, me paro y me muevo intuitivamente. Entonces lo quise incluir en Ser Humano Consciente. Y leyendo este libro, justo Nazaret Castellanos decía que un profesor, el profesor Tang, en el 2018 dijo que si realizas estiramientos corporales antes de meditar, los beneficios son más sólidos. Bodyfulness, ejercicios basados en Qigong. Y bueno, el movimiento que hacemos en Ser Humano Consciente antes de algunas meditaciones es movimiento muy intuitivo, que es justamente eso, para conectar con tu cuerpo antes de irte a la práctica de meditación.
Entonces, como que en este libro hubieron distintas instancias en las que yo decía como, wow, yo ya hago eso de lo que habla en el libro. Y lo incluyo en Ser Humano Consciente. Otra cosa que quería mencionar es que nunca me ha llamado tanto leer sobre la ciencia que hay detrás de la meditación, porque siento que, en especial con todas estas prácticas que son mucho más ancestrales, como el Ayurveda o la meditación, hay cosas de las que se hablan desde hace por lo menos 5.000 años, y la ciencia recién se está poniendo al día en comprobar esas cosas. Entonces, por ejemplo, en el libro La Nazaret Castellanos, menciona que hasta hace muy poco la neurociencia decía que el cerebro es como un computador. Entonces, cuando no lo estás usando, se apaga y no pasa nada. Pero en realidad es cosa de cerrar los ojos. Cierra los ojos. Y si los cierras por más segundos, te vas a dar cuenta que en realidad todo el rato hay algo pasando en tu mente. Todo el rato están pensamientos pasando y cosas ocurriendo. Todo el rato hay pensamientos. La mente es como una radio. Y ella dice, ¿dónde vamos cuando nos distraemos? La neurociencia hasta hace poco nos comparaba a ordenadores que hibernan o se apagan cuando dejamos de usarlos. Y en realidad, sí, es cosa de sentarte un minuto para ver que somos una corriente de conciencia constante. Que nuestra mente es una radio, que todo el rato hay cosas sucediendo, que no es que se apague y que seamos como ordenadores, computadores. Entonces, eso a mí lo que me dice es esto mismo que estaba diciendo, como que ya desde hace 5.000 años que se hablan de los beneficios de estas prácticas. En este libro también dice que todas las culturas han tenido alguna práctica de meditación. Entonces, sí, la ciencia recién se está poniendo al día con las investigaciones que prueban lo que se hablaba 5.000 años. Entonces, en especial en la meditación, yo soy una firme creyente, ni siquiera creo que es una creencia, creo que es una certeza, que tú lo tienes que hacer y ver qué te sucede con el tiempo. Y con el tiempo la ciencia cada vez va a ir probando más cosas sobre la meditación. Pero como es una práctica tan accesible en la que solamente te tienes que sentar en silencio a quedarte con lo que está pasando en el presente a través de, por ejemplo, la conexión con tu respiración, es una práctica tan accesible que cualquiera la puede hacer y no vas a perder nada por probarla. Entonces, bueno, vamos por parte. Ya saben que a mí me gusta usar mi podcast como un lugar en donde yo practico la fluidez y mi libre expresión. Entonces, de nuevo, no tengo nada planeado. Mi idea es ir contándoles sobre mis notas y ir comentando lo que surge de ahí, porque obviamente tengo mucho que decir al respecto de este tema. Bueno, el libro El espejo del cerebro por Nazaret Castellano, esta neurocientífica, parte con ella hablando de que la meditación es un procedimiento complejo y difícil de definir. Y sí es difícil de definir, en especial si es que nunca lo has practicado. Para entenderlo mejor lo tienes que hacer. Igual podemos llegar al acuerdo de que la meditación es este procedimiento que se trata de la capacidad de controlar voluntariamente la atención frente a las distracciones involuntarias. Entonces, voy a seguir leyendo. Es un baile donde lo consciente abraza y desenmascara al cautivador y escurridizo inconsciente. Entonces es una práctica en la que estamos constantemente haciéndonos consciente de lo inconsciente. Estamos llevando nuestra atención hacia el subconsciente y trayendo todo a la luz. Es una práctica de traer la atención al presente, cultivar la atención. Es básicamente eso, la práctica de cultivar y sostener la atención en nuestro punto de enfoque. Ella dice que la meditación es una capacidad intrínseca del ser humano, o sea, todos nacemos con esta capacidad de sostener nuestra atención, que es lo que hacemos en la meditación. Y se trata de observarnos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Es básicamente una práctica en la que practicamos hacer las cosas que hacemos. Normalmente siempre estamos en piloto automático, haciendo sin ni siquiera darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Esto me hace recordar mucho que yo y mi hermana somos adictas a este juego de cartas 26. Por favor, díganme si es que conocen este juego, 26. Y siempre lo jugamos. Nos fuimos a Brasil y lo jugábamos por lo menos unas 30 veces al día. Un día estábamos en un bar-restaurante en la calle
jugando 26. Y lo teníamos tan automatizado que era como que jugábamos y ni siquiera estábamos ahí. Podíamos estar jugando y en el teléfono o jugando hablando con otra persona, jugando comiendo. Y como que eso, sí, yo le digo a ella, como que me hace enojar, me hace sentir como vacío. Porque es como que estás, pero no estás. Estás haciendo, pero no estás estando en lo que estás haciendo. Entonces lo que buscamos con la meditación es cultivar el hacer haciendo, no hacer perdido en lo que estás haciendo, como sin darte cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, si estás llorando, estás llorando. No estás llorando, pero estás leyendo un libro, distrayéndote y haciendo todo para no sentir esa emoción que estás sintiendo. Si es que estás sufriendo, estás sufriendo. Si es que estás riéndote, estás riéndote. Si estás jugando 26, estás jugando 26. Entonces ahí entramos en la meditación. Y la meditación que yo practico es lo que ella define como meditación mindfulness. En la meditación mindfulness estás básicamente prestando atención al presente, al momento presente, sin juzgarlo. Es básicamente relacionarte con tu propia experiencia y intimar con tus estados mentales. Entonces, en esta práctica de meditar, lo que hacemos es prestar atención al presente. ¿Y qué está en el presente? La respiración. En el presente estás respirando. Entonces puedes enfocarte en tu respiración. Las 24 horas del día puedes concentrarte, pero en sí, en la práctica de meditación, lo que haces es sentarte y observar algo que está ocurriendo en el presente, como el aire que entra y sale por tu nariz, o como las sensaciones que hay en cada parte de tu cuerpo, que si nunca lo has hecho, te invito a sentarte, a cerrar los ojos unos momentos y ir escaneando tu cuerpo, sintiendo en cada parte, llevando tu atención a cada parte, a la frente, a tus mejillas, a tus ojos, y quedándote ahí unos instantes viendo si es que sientes una sensación, como un latido, una temperatura, una presión, quizá te pica. Anda a cada parte de tu cuerpo y te vas a dar cuenta que cada parte tiene una sensación. A veces no las sentimos la primera vez, la segunda vez, pero con el tiempo vas sintiendo más lugares. Y te das cuenta que somos una bola de sensaciones. Un puñado de sensaciones. Si conocen esa canción. ¿Y por qué a alguien le podría interesar quedarse con el presente, con lo que hay? Para esto resulta muy revelador un estudio que se publicó en la revista de Harvard, del que yo había leído antes y también está en este libro, pero que hay mucha gente que prefiere electrocutarse antes que estar solos con sus pensamientos. Si vivimos en una sociedad, en un mundo donde mucha gente le teme a estar sola consigo misma, con sus pensamientos, con su cabeza, pero somos inescapables. O sea, ¿quién está ahí al momento de cerrar los ojos, apagar las luces y quedarte dormido? Tú. ¿Quién está ahí cada segundo de tu vida? Tú. Entonces, si es que no puedes estar solo contigo misma, contigo mismo, en cualquier momento del día, eso resulta un problema. Y ahí es cuando empiezan cosas como tratar de escaparte de lo que eres. Empiezan las adicciones. Me voy a poner súper extremo. Empiezan las adicciones o el tapar cualquier cosa con pastillas porque verte es demasiado fuerte. Entonces, resulta muy importante poder estar solo contigo misma o contigo mismo. Porque siempre vas a estar contigo. Y eres inescapable. Y cuando nos sentamos a meditar las primeras veces puede que sea muy difícil, puede que te estés tratando de concentrar en tu nariz y te lleguen muchos pensamientos y ahí puede que tú pienses que lo estás haciendo mal, que la meditación no es para ti, que la meditación te hace mal, que te da ansiedad. Pero en realidad lo que estás viendo al sentarte a meditar es cómo está tu mente la mayoría del tiempo, la naturaleza de tus pensamientos. La mayoría de los pensamientos que pensamos son los mismos cada día. Entonces, al sentarte a meditar, los observas y te das cuenta de su naturaleza. Entonces, mucha gente
se sienta a meditar la primera vez y no le resulta, o sea, cree que que no le resulta por todos los pensamientos, pero eso es parte del camino. Parte del camino es sentarte y confrontar todo lo que hay en tu cabeza y de a poquito empezar a ver que no eres todas esas cosas que están en tu cabeza. Y así, con el tiempo, practicando y practicando, sí, vas a seguir viendo que en tu cabeza hay mucho movimiento, ajetreo mental, pero vas a poder ver más allá de eso y vas a poder mantener tu atención enfocada en tu punto de enfoque a pesar de lo que venga. Y si te vas a poder volver. Eso es lo que buscamos hacer con la meditación. Cultivar nuestra atención. Sostener nuestra atención y traerla de vuelta cuando se nos va. Hacer una tarea sin ser consciente de ella nos trae insatisfacción sin importar la tarea que sea. Esto es lo que les decía, como cuando yo juego 26 con mi hermana y ninguna de las dos está prestando atención, es tremendamente insatisfaccionante. No me satisface. Me hace enojar. Entonces, acá hablamos de que es muy importante poder hacer las cosas con atención. Cuando no lo hacemos con atención, nos va a traer insatisfacción. Es como que estás pero no estás. Entonces, ella dice que la meditación es para vivir en un estado más consciente y vivo, totalmente. Y acá se empieza a poner más técnica, Nazaret, y nos dice, cuando vamos a meditar, primero preparamos la atención y después tenemos que saber mantener la atención. El saber mantener la atención es lo que hace la corteza prefrontal. Cuando cultivamos nuestro hábito de meditar, cuando lo hacemos constantemente, ahí nuestro cerebro se empieza a transformar físicamente. O sea, la práctica regular de meditación va a cambiar la anatomía del cerebro. Cuando practicamos, por ejemplo, la corteza prefrontal, esta parte incluso se empieza a agrandar físicamente en los meditadores. Entonces, para que veamos que realmente los cambios que hace la meditación son hasta físicos. Cuando incrementa el tamaño de nuestra corteza prefrontal, también incrementa nuestra capacidad de enfocarnos, de concentrarnos. Por eso se habla tanto de que la meditación tiene efectos en tu concentración. Bueno, entonces lo primero que pasa cuando nos sentamos a meditar es que tenemos que preparar la atención y luego tenemos que saber mantener la atención. Entonces, por ejemplo, cuando partimos a meditar y empezamos a observar nuestras sensaciones, ya, puede que lo hagas por 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos. Pero va a llegar el momento en que te empiezas a distraer. Empiezan a llegar las voces, las preocupaciones, el debería hacer no sé qué, lo que te pasó hace 5.000 años. Te llegan ideas, sí, a veces llegan ideas. Llegan cosas muy tentadoras para que te vayas con ellas. Llegan cosas a distraerte. Quizá te dio frío, quizá te aburriste, quizá te pica la pata, quizá te pica la cabeza. Todas esas cosas son las distracciones que pueden llegar. Y ahí tenemos que saber darnos cuenta de que son distracciones para volver a nuestro punto de enfoque. Y ahí ella nos habla de la corteza cinglada anterior. ¿Alguna vez la habían escuchado? Yo no, hasta que leí este libro. Y dice que la corteza cinglada anterior, su función es hacernos conscientes de lo inconsciente. Entonces, en la meditación, por ejemplo, su función sería hacernos conscientes de que nos perdimos en las distracciones. Porque a veces llegan las distracciones y no nos damos cuenta. Y pasaron 10 minutos y yo ya me había contado una historia completa. Yo ya estaba en otro país en mi cabeza y no me había dado cuenta. Entonces ahí, con esta corteza cinglada anterior, nos hacemos conscientes de que nos fuimos en todos estos pensamientos y así podemos volver a traer la atención de vuelta a nuestro punto de enfoque. Esta corteza cinglada anterior también es una parte que crece con la práctica de meditación. Físicamente su tamaño aumenta. Y miren lo prometedor, con solo 5 días meditando ya se producen cambios en esta corteza cinglada anterior. 5 días. Y ya con menos de 8 semanas este cambio se empieza a consolidar más. Y esta corteza cinglada anterior empieza a estar más activa en tu día a día, no solo en la práctica de la meditación. Entonces vas reformando tu cerebro con la práctica de meditación. Este libro está muy bueno.
te entrega muchas frases que son muy claves, como por ejemplo cita a Will James, dice, la mejor arma contra el estrés es elegir un pensamiento frente a otro. Y qué verdad más grande, o sea, ¿cuánto de nuestro estrés viene por los pensamientos que tenemos? Si no todo, nuestro estrés. Los pensamientos son capaces de llevarnos al infierno y al cielo. Entonces, el poder cultivar la facultad de elegir nuestros pensamientos es un superpoder. Y esto es algo que yo he vivido, porque cualquier persona que me conoce saben lo mental que soy, saben cómo por mucho tiempo mis pensamientos me dominaron. Y gracias a la práctica de meditación ya no me dominan tanto como antes. La meditación es un entrenamiento de la mente. El cuerpo uno lo entrena con ejercicio físico, la mente uno lo entrena con meditación. Si es que haces ejercicio físico, no se van a arreglar todos tus problemas, pero quizá vas a subir las escaleras sin cansarte, o vas a poder levantar cajas si te estás mudando y no va a ser tema. O vas a estar más alegre, pero no va a significar que nunca estés triste, que nunca tengas momentos en que estás más cansado. Y con la meditación es lo mismo. Tú entrenas a tu cerebro y muchas veces eres mucho más consciente de lo que está pasando, de que te fuiste con un pensamiento, pero van a haber veces en que el pensamiento te sigue afectando. Solo que esos momentos van a ser menos y menos. Entonces, te vas a estar ayudando al estar meditando. Yo me he ayudado mucho al meditar. Y bueno, para seguir poniéndonos más técnicos, porque dije que este capítulo se trataba de la neurociencia y la ciencia es mucho más técnica. Entonces también decirles que también está la ínsula. Y la ínsula es la aliada de la corteza cinglada anterior. Entonces la corteza cinglada anterior se da cuenta de lo inconsciente. Y lo que hace la ínsula es darle la referencia personal. Entonces, si la CCA, la corteza cinglada anterior, se da cuenta de que te distrajiste, la ínsula es quien dice yo me distraje. Entonces juntas son el espejo del cerebro, porque te refleja lo que está sucediendo. Cuando la ínsula y la corteza cinglada anterior están sincronizadas, ahí somos conscientes de nuestro estado mental actual. Ahí estamos en el presente. Y con la meditación vamos haciendo que la ínsula y la CCA estén más y más sincronizadas. Cuando esto está más consolidado, te vas a dar cuenta mucho más rápido cuando dejaste que un pensamiento te llevara. Cuando te fuiste con el dolor que sentías y le empezaste a dar demasiada atención y te perdiste del presente. Digamos que estamos meditando y te empieza a picar algo y no te mueves. Cuando se sincronizan estos dos, la corteza cinglada anterior y la ínsula, ahí tú te vas a dar cuenta que te fuiste porque algo te picaba y de toda la atención que llevaste a ese picor, ibas a ser capaz de volver a tu punto de enfoque. Y al volver a tu punto de enfoque te vas a dar cuenta que eventualmente el picor pasa y tú te olvidaste de él hasta. Eso, al principio cuando yo meditaba sí me preguntaba como, pero ¿qué hago cuando me pica algo? Me tengo que rascar. Y con el tiempo sí es muy incómodo que te pique algo, pero vuelves a traer tu atención. O sea, yo primero le doy atención al picor y después me voy de vuelta a donde estaba, como en mi nariz o en las sensaciones del cuerpo. Y mágicamente el picor desaparece después de un rato. Y acá se puede explicar con esto. La ínsula y la CCA se sincronizaron, entonces yo me di cuenta que me había ido con el picor y elegí a dónde llevar mi atención y ¡ta-ta! Volví a recuperar mi atención. Y no me dejé llevar por las emociones que me generó esa sensación. También importante, es que todo lo que dice en el libro es importante mencionarlo porque nos habla textualmente, claramente, de todos los beneficios increíbles que tiene la meditación. Entonces, la meditación con pocos días de práctica, la dinámica del corazón se enriquece. La forma de latir es más compleja y regulada. Entonces, la meditación nos permite moldear hasta nuestro corazón, nuestro sistema nervioso. Después hace esta pregunta de las que ya les hablé. ¿A dónde vamos cuando nos distraemos? Y que antes la neurociencia decía que cuando nos distraemos simplemente se apaga el computador, pero en realidad
Cuando cerramos los ojos nos damos cuenta que siempre hay algo sucediendo, aunque estemos distraídas o no estemos distraídas. Nuestra mente es todo un mundo. Cada segundo hay muchos pensamientos, emociones, sensaciones. Hay tanto pasando cada minuto y muchas veces, hay cosas que uno no evoca y surgen igual. Y cuando te sientas a meditar, lo ves. Tienen que escuchar el capítulo. Si es que todo este tema les interesa y no han escuchado mi capítulo donde hablo de Vipassana, es muy importante que lo escuchen. Porque en ese capítulo hablo de la naturaleza de mi mente, que es la naturaleza de nuestras mentes. Lo que yo descubrí sentándome a estar con ella 11 horas al día. Y más, porque todo el día estaba con ella, presente en ella. Hay pensamientos que sí surgen y es como, sí, porque viví esto hoy día, como a veces uno tiene pensamientos de la persona con la que se va a juntar después o lo que te dijeron ayer, pero esto me voló la cabeza. El 20% de nuestros pensamientos vienen de algo que surgió en el mundo externo, en algo que te pasó en tu vida cotidiana. Y el 80%, el del resto de los pensamientos y cosas que surgen en tu mente, no se sabe de dónde vienen, pero se cree que es de los mensajes que mandan tus órganos. O sea que tus órganos también mandan mensajes que causan pensamientos. La media volado, ¿no? Entonces es como que el cerebro tiene una vida privada, del que la mayoría del tiempo no somos conscientes, pero hay cosas que están dando vueltas por ahí. Siempre está nuestro diálogo interior. Nosotros tenemos un diálogo interior, nos hablamos a nosotras mismas. Hay distintas voces que nos están hablando todo el rato. De esto también hablo en Ser Humano Consciente. De nuestra multidimensionalidad, de todas las voces que existen dentro nuestro y que nosotros podemos elegir a cuáles subirles más o menos el volumen. Normalmente está muy prendida la voz de la autoexigencia, la voz que te trata muy mal, la voz de la urgencia. Pero también hay una voz que te trae más calma, más tranquilidad. Y esas voces las podemos cultivar a través de distintas cosas como la meditación, el hablarte constantemente lindo con afirmaciones, la escritura. Eso es algo por lo que todos tenemos que partir, cambiar la forma en la que nos hablamos. Yo creería que ya lo haces, si es que estás escuchando esto, pero si es que aún no lo haces, es muy importante que si es que tú te tratas de alguna manera mala, como si tú te dices soy tonta o pero cómo no pude hacer eso, me faltan neuronas. Si es que tú hablas así de ti misma, tienes que parar de hacer eso. Y no es una exageración, para de usar palabras, adjetivos negativos para describirte, aunque sea en tu propia mente. Ese es el primer paso de cualquier camino, yo creo. Háblate bien, háblate bonito. Algo interesante sobre este diálogo interior que menciona Nazaret Castellanos es cuando estamos en este diálogo interior, la zona del cerebro que está activa es la zona de la escucha, no del habla. El 50% del tiempo estamos en esa ensoñación en que hay pensamientos, sensaciones, sentimientos, en que está este diálogo interior. 50% del tiempo, según Nazaret, estamos en ese estado de ensoñación sin darnos cuenta. En ese estado que cuando meditamos es muy claro cuando estás meditando y pasaron 10 minutos y te diste cuenta que estabas en otra, no te habías dado cuenta de la distracción. En ese estado de ensoñación, que es el llamado monkey brain, la mente de mono. Una mente que divaga es una mente infeliz. El vagabundeo mental nos causa insatisfacción. Acá volvemos a lo que decía en el principio. Cuando hacemos sin hacer, cuando estamos divagando, cuando nos vamos nomás con nuestros pensamientos y nos perdemos en esos pensamientos y pasó una hora y no nos dimos cuenta, eso genera mucha insatisfacción. ¿Quién va a decir que no genera insatisfacción? El jugar 26 por 1000 horas sin estar realmente presente me genera insatisfacción. ¿Y por qué caemos tanto en ese estado? La ciencia aún no lo sabe. Bueno, entonces después en este libro Nazaret Castellanos sigue diciéndonos las etapas para meditar. Nos dice que primero es importante preparar el cuerpo, después sentarte y después observar las sensaciones al respirar. Eso es lo básico para la meditación. Y esto es lo que nos dice esta neurocientífica. Yo hice una formación de meditación para ser profesora de meditación. He estudiado bastante sobre la meditación y aprendí esto, que es lo que uno vive.
pero después también lo aprendes y lo pones en palabras. A través de la meditación lo que hacemos es hacer un viaje a través de nuestros cuerpos, un viaje a través del cuerpo más grueso que tenemos al cuerpo más sutil. Entonces partimos en nuestro cuerpo más físico. Nuestro cuerpo físico es este cuerpo físico tangible, pero no es solamente mi cuerpo, sino que es mi cuerpo extendido, todo lo que me rodea. Estos cojines, las plantas que están alrededor mío, ese cuadro que ven ahí, si me están viendo en el video, no le puedo chuntar. Todo esto me impacta, todo es parte de mi cuerpo extendido. ¿Y por qué? Si es que tú te sientas a meditar, cierras los ojos y todo lo que te rodea te va a afectar. Todo tiene un impacto en ti. Entonces, por eso cuando tu pieza, tu habitación está demasiado desordenada, tu mente también es un caos. Se dice que cómo es tu casa, cómo tienes tu casa es un reflejo de cómo estás por dentro. Y es cosa de ver que los momentos quizá más oscuros o que estás más, digamos, un poco más inestable, quizá tu casa está mucho más desordenada. Es como tu cuerpo extendido. Entonces en la meditación vamos viajando por nuestros cuerpos. Primero este cuerpo físico más grueso, después vamos a nuestro cuerpo más sutil, que es nuestra mente, nuestro ego, nuestro intelecto, nuestras ideas, nuestras emociones. Aunque también están muy interconectados estos dos cuerpos, el físico con el mental, porque las emociones son físicas también. O sea, las emociones nos traen sensaciones que podemos sentir en nuestro cuerpo físicamente. Y a través de la meditación vamos atravesando cuerpo físico, cuerpo sutil y luego llegamos al cuerpo causal que se llama. Y acá en este último cuerpo, en el cuerpo causal está nuestra alma personal, o sea, el alma de cada persona. A eso llego una vez que atravieso esas dos primeras capas cuerpos. Y luego está el alma colectiva. Y en este alma colectiva están los arquetipos como la reina, la princesa, la madre, los distintos arquetipos que nos mueven. Muchas veces, quizá uno nunca ha sido mamá y después, yo no sé porque no soy mamá, pero me imagino que después tienes un hijo y es como que entras en este arquetipo, como si es que siempre lo hubieras sabido. Nadie te enseña a ser mamá, pero hay un arquetipo de mamá. O hay veces que uno no ha vivido algo, pero alguien te dice, sí, es porque esta persona es, no sé, princesa. Y es como que tú al tiro sabes todo lo que implica el ser princesa. Ya. Y después está el dominio universal. Y el dominio universal es de donde todos venimos y hacia donde todos vamos. Espíritu. La fuente. Entonces, cuando meditamos hacemos un viaje por todos estos cuerpos. Entonces acá Nazaret Castellanos nos dice que cuando meditamos, eso yo lo aprendí en la formación, no en el libro. Pero si ustedes me escuchan decir esto, puede que suene místico, como demasiado volado. Pero acá ella nos dice que antes de meditar tenemos que preparar el cuerpo. Sentarte y luego observar tus sensaciones al respirar. Entonces, primero preparas al cuerpo, porque ese es el primer cuerpo, el cuerpo físico es lo primero que atravesamos al sentarnos a meditar. Y después nos vamos a lo sutil, que son estas sensaciones. Por ejemplo, las sensaciones sutiles, observamos lo que está ocurriendo en el momento, llegan pensamientos y los vamos observando y volviendo a traer nuestra atención. Y eventualmente llegamos a este cuerpo causal. Y bueno, acá también es muy interesante esto que menciona, porque en lo que les voy a decir vamos a ir viendo lo que sucede cuando estamos meditando, según la neurociencia. Entonces, en el cerebro, cuando nos sentamos a meditar, lo primero que pasa es que tienes tu foco de atención. Estás muy enfocada porque la experiencia es nueva, entonces estás como, ya, sé que lo que tengo que hacer es concentrarme. Te concentras un rato y luego empieza la red de distracciones de la que hablamos. Empieza el diálogo interno, empiezan los pensamientos, las sensaciones, la incomodez, el frío, el calor, el picor, la rabia, no sé qué. Y cuando uno tiene poca experiencia, llega cualquier distracción y tú te vas y te metes en ese monkey brain sin darte cuenta y te quedas ahí, infinito. Puedes estar un buen rato ahí. Y después llega el espejo del cerebro. ¿Se acuerdan de la CCA, la
corteza cingulada anterior y la ínsula, y se dan cuenta de que dejamos de estar conscientes, que yo dejé de estar consciente, y así te das cuenta y puedes reorientar la atención para volver de vuelta al primer punto, que era el foco de atención. Entonces, ahí vemos lo que está ocurriendo cuando estamos meditando. Primero estamos enfocadas, llegan las distracciones, puede pasar mucho rato sin que nos demos cuenta, a menos que meditemos más constantemente, ahí nos damos cuenta antes. Y cuando nos damos cuenta, podemos reorientar nuestra atención para volver a enfocarnos en nuestro punto de enfoque. Ese es el ciclo de la meditación. Entonces lo que hace la meditación es enseñarnos a darnos cuenta antes de que nos fuimos al monkey brain, para darnos la posibilidad de ver si es que ese es el estado mental que deseamos. Y para volver a traer nuestra atención al presente y que las cosas se vuelvan más satisfactorias. Como por ejemplo, yo me doy cuenta que estoy enojándome porque no estoy presente jugando 26 y mi hermana tampoco. Y vuelvo al presente y lo empiezo a jugar con más conciencia. Y así lo disfruto más. Este libro la verdad me gustó mucho. Es muy cortito, creo que tiene como 80-90 páginas. Y me gusta mucho porque hace que la neurociencia sea muy accesible a una persona común y corriente. No es lenguaje demasiado difícil de comprender. Sí, hubieron algunas partes que tuve que leer más de una vez, pero lo entendí. Y me trajo mucha claridad de muchos de los beneficios que yo he sentido con la meditación, pero que no sabía que la ciencia lo demostraba de esta forma. Y otra cosa de la que también habla es de la amígdala. No sé si es que han escuchado de la amígdala. Se habla mucho de la amígdala y que muchas veces la amígdala se activa y genera más estrés del que necesitamos. Y acá ella nos habla más de esto de la amígdala. Entonces dice que la amígdala, una parte de nuestro cerebro, la respuesta que da la amígdala es una respuesta necesaria, pero cuando es en exceso empieza a ser dañina. Como el cortisol. El cortisol lo necesitamos para levantarnos, para hacer las cosas, pero está tan elevado que ese cortisol hace que a una persona como a mí se me haya cortado la menstruación por tanto tiempo como se me cortó. Y la actividad de la amígdala aumenta cuando procesamos una emoción. El cuerpo reacciona antes de que tú seas consciente. Acá en el libro ella nos cuenta sobre distintos experimentos que se hicieron para demostrar que la emoción surge antes siquiera de que tú seas consciente de lo que te hizo sentir esa emoción. Entonces el cuerpo reacciona antes de que tú seas consciente. Tú no tienes que ser consciente de que algo sucedió para que el cuerpo reaccione. Qué fuerte eso, ¿no? ¿Y por qué pasa esto de que a veces no somos conscientes y la emoción llega igual, llega antes de que nos hagamos conscientes? Porque la amígdala secuestra la corteza prefrontal. Entonces, en un caso normal, algo sucede y hay todo un proceso en el que lo que pasa, o sea, ella da el ejemplo. Tú estás viendo una escena en la que hay una pistola. Lo que pasa generalmente es que primero esa información pasa por otra parte de nuestro cerebro, el hipocampo. El hipocampo reconoce, vi una escena con una pistola, y luego llega la amígdala, y la amígdala juzga, eso no me gusta. Entonces, después de ese juicio de la amígdala, el tálamo, otra parte del cerebro, integra la respuesta y la información sigue el recorrido hasta llegar a la corteza prefrontal. Y ahí te haces consciente de lo que viste. Pero puede pasar que la amígdala se vaya directo a la corteza prefrontal. Entonces la información llega directo a la amígdala y la amígdala secuestra a la corteza prefrontal. Entonces en ese secuestro la amígdala responde a los estímulos antes de que la corteza prefrontal se dé cuenta. Entonces por eso la emoción surge antes en el cuerpo que el acto de ser consciente de aquello que nos ha generado la emoción. Esta es información valiosa porque si es que nos damos cuenta que a veces la amígdala hace un secuestro de esta corteza prefrontal, entendemos que cuando ese secuestro pasa, hay un periodo refractario. Y en ese periodo refractario, o sea, en el periodo en que está secuestrada la corteza prefrontal, nosotros solamente vamos a ver y ser lo que esa emoción nos está diciendo. Todo lo que vamos a sentir y ver y recordar nos va a validar el por qué
nos estamos sintiendo de la forma que nos estamos sintiendo. Entonces, por ejemplo, si es que tú te peleas con alguien, en ese momento quizá tu amígdala va a secuestrar a la corteza prefrontal y en ese secuestro tú vas a estar en este periodo refractario en el que todo te va a convencer de que las emociones que tú estás sintiendo contra la persona con la que te enojaste, con la que estás peleándote, son reales. Entonces, en ese momento no va a haber espacio para recordar las cosas lindas, solamente todo lo negativo. Y tu cerebro te va a confirmar eso por el secuestro de la amígdala. ¿Ya? Entonces ahí vemos otra de las cosas que sucede con nuestro cerebro. Y bueno, ahí lo que nos dice Nazaret es que tenemos que darnos cuenta que la emoción es capaz de secuestrarnos y reconocer que las emociones tienen un carácter mayormente automático, aprendido. No siempre tienes que ser consciente de lo que pasó para que tú estés sintiendo lo que estás sintiendo. Entonces, al tú saber eso, te das cuenta que las emociones tienen un carácter mayormente automático, aprendido. Y desde ahí puedes observar tus emociones sin dejarte llevar por ellas. Vas reeducando a tu cerebro para no dejarse llevar por sus emociones. Entonces ella dice, saberse secuestrado es el primer paso para liberarse. Entonces como meditadores ya sabemos que esto puede pasar, que la amígdala puede secuestrar a nuestra corteza prefrontal, que cuando ese secuestro ocurre nos vamos a creer todo lo que sea que tengamos que creer para validar esa emoción. Y como meditadores nos vamos a dar cuenta que estamos sintiendo una emoción y que quizá ese no es el momento de tomar las decisiones que queramos tomar porque estamos siendo llevados por la emoción. Y ahí entra el poder de un meditador, que mientras más meditas, más rápido te vas a dar cuenta de que entraste en ese secuestro de la amígdala y que estás siendo llevado por tus emociones. Y al darte cuenta, puedes elegir una decisión que te favorezca más. Y para seguir haciendo más sentido de esto, ella dice que para la gestión emocional es clave observar la emoción y saberse espectador y actor. Entonces, el poder ver nuestra propia emoción sin juzgarla y siendo amable con uno mismo. Esto sí es algo que nos da la meditación. La meditación nos regala el poder sentarnos a sentir nuestra emoción sin ser definidos por ella. Entonces, esto es algo que yo sigo experimentando en mí, pero hay veces en que yo sí, si es que estoy muy triste, cierro los ojos y medito y siento la tristeza. Y eso es muy distinto a lo que hacía antes, porque antes quizá mi tristeza no era tan consciente como lo es más ahora, no siempre es así, pero el poder sentarme y llorar y estar conmigo en esa lloración me entrega el poder sentir mi emoción sabiendo que no soy ella. Es una nueva habilidad que he ido adquiriendo. El poder sentarme a sentir la emoción. Que no siempre lo hago, pero es algo que estoy practicando. ¿Se acuerdan que les dije que la anatomía del cerebro empieza a cambiar con la meditación? Bueno, esto es otra cosa que cambia. La amígdala empieza a achicarse. O su actividad empieza a disminuir con solo 8 semanas de meditación. Nazaret también nos habla de cómo nuestro cerebro se queda apegado al estado previo. Entonces, si es que yo estoy en un mood concentrada, trabajando, después salgo de ese mood, me voy a jugar y ahí voy a seguir como en este estado en el que estaba antes, de concentrado, modo foco, modo trabajo. Como que el cerebro tiene esta inercia de mantenerse en el estado previo. Pero cuando empezamos a meditar, lo que pasa es que la transición es más rápida, como esa inercia deja de ser tan inercia. La meditación produce desapego neuronal. Entonces el cerebro, cuando dejas de hacer algo, el cerebro se desconecta de eso que estaba haciendo y te puedes ir a hacer algo más. El libro termina con Nazaret hablándonos de que meditar es una propiedad que todos llevamos ya dentro. No es una técnica que se aprenda, sino que es algo con lo que todos venimos. ¿Y por qué? Porque los circuitos neuronales involucrados en la meditación se refuerzan con la práctica de meditación, no se crean. O sea que siempre tenemos la capacidad de meditar. Es una cualidad innata en nosotros, es parte de nuestra estructura, de nuestra naturaleza.
pero es algo que quizá hemos perdido con el tiempo, en especial en la era de hoy, en donde está la pandemia de las pantallas, la adicción a las pantallas, que nos hace ser cada vez menos atentos al momento presente. Quizá hoy más que nunca estamos más desconectados de esa facultad propia que tenemos de meditar constantemente. Pero es muy revelador saber que eso es parte de nuestra estructura, la meditación es parte de nuestra estructura. Y ella dice que la práctica informal, o sea, no te tienes que sentar a meditar para recibir los beneficios de la meditación. Aunque no estés sentado en la postura del loto con las manos en la postura en la que se medita, aunque no estés así, pero si es que estás estando consciente de la experiencia vivida, ahí estás produciendo la reorganización cerebral que produce la meditación. Ella nos deja con esta frase que tenemos que aprender a darnos cuenta. Aprender a darnos cuenta para poder estar haciendo realmente lo que estamos haciendo. Así que la meditación es una práctica que está muy backed up, está muy respaldada por la neurociencia cada vez más. Yo les hice un resumen de lo que leí en este libro que me pareció muy, muy, muy interesante porque es muy interesante ver cómo la ciencia prueba lo que tú ya has vivido y cómo te trae la luz a cosas que no veías. Si es que quieren leerlo, este libro se llama El espejo del cerebro, Nazaret Castellanos. Y también mi idea era explicárselos porque cuando uno le explica a otros, aprende y lo realmente integra. Hablamos de cosas muy técnicas que yo sigo integrando. Espero que les haya hecho sentido las cosas que dije. Para cerrar, solo decirles que solo se puede aprender a meditar meditando, independiente de todo lo que hablamos en este episodio del podcast. Si es que tú no te sientas a meditar, no vas a saber lo que es ni sentir sus beneficios. Pero si no te vas a sentar a meditar, al menos ponte la intención de hacer lo que estás haciendo con conciencia. Enfocarte en lo que estás haciendo para vivir la experiencia completamente. Date cuenta de cuando te fuiste al piloto automático y te saliste del presente. Cuando estás hablando con una amiga y en verdad no estás hablando con ella porque estás haciendo cálculos mentales de no sé qué cosa. Date cuenta. Y si quieres aprender a meditar, si quieres sostener el hábito de meditación, si quieres tener acceso a 21 meditaciones y visualizaciones guiadas de 10-15 minutos y 3 meditaciones de profundización que son más largas, como de 20, 25, 27 minutos. Y clases para tu autoconocimiento. Ser humano consciente te está esperando. Nos vemos en una siguiente instancia. Siempre y siempre feliz de recibir sus comentarios de qué les pareció el capítulo. Y también si es que escuchas este podcast en Spotify y aún no has puesto ratings, ¿sabías que puedes ponerle estrellas? Te pido que le pongas las 5 estrellas que sientes que este podcast merece. Esos ratings ayudan a que mi podcast sea más conocido. Gracias por llegar hasta acá. Un abrazo, meditación para todos y nos vemos en el siguiente encuentro.